nadie se le ha ocurrido pensar si la pintura es femenina o masculina. Esa discusión no existe. Pero se les ocurre pensar si la literatura o la poesía es femenina o masculina. ¿Existe poesía negra? ¿Es poesía igual? Ah. ¿Te la respondo? Dale, respóndela. Tírate la cámara para allá. Yo creo que existe una poesía negra, igual que existe una poesía femenina, a partir de que son tópicos que están establecidos por la construcción cultural. Es decir, desde que la cultura se establece a partir de determinaciones económicas, como la división del trabajo, indica funciones políticas, y entonces esto crea que las experiencias existenciales sean singulares. Entonces, las mujeres van a tener experiencias propias de ese género que le va a dar una perspectiva femenina. Los hombres van a tener experiencias propias de su género, y los negros van a tener experiencias propias de su raza, de su contexto político concreto. Esto, por ejemplo, no sería un problema en el África si existe una poesía negra, pero en América Latina sí. ¿Por qué? Porque los negros ya están en un contexto que los define por su raza en una función concreta, y van a tener experiencias marcadas por esa determinación. Entonces, con respecto a si existe una poesía femenina, el caso es más universal. En todas las culturas hay relaciones intergénero, y además, al ser la determinación de la cultura ser económica, entonces hace que en todas las culturas el rol femenino es más o menos el mismo, el rol masculino es más o menos el mismo. En el caso racial, cuando se incluye el tema racial, entonces ya hay una singularidad, porque en el tema racial la pregunta es si habría una poesía blanca en África. Eso es un tema que sería por lo menos interesante, una gran pesquisa. En América hay poesía negra. Si hay poesía negra, que no es la poesía negrista. La poesía negrista, en realidad el colorismo caribeño está escrito por blancos. ¿Okay? Y se determina por los blancos. Lo más negro que existe ahí es Guillén, es un acercamiento oportunista que le quedó muy bien, y que en realidad marcó su transición a una experiencia negra. Pero en su etapa primera de colorismo, la que le encantó a Glaston Hube, porque Glaston Hube no sabía desde dónde estaba escribiendo Nicolás Guillén, aunque creía saberlo. Esa es una poesía blanca, es la percepción que los blancos tienen de los negros, no es la poesía de los negros. Poesía negra es la poesía de Gastón Vaquero, que aunque usa el instrumento blanco, aunque habla con la voz de los blancos, en realidad lo que hace es la adaptación, es como la experiencia del sur, en la poética, la musicalidad del negro en Estados Unidos, que al ser privado del tambor, tiene que concentrarla en la voz. Entonces tiene esta cosa increíble que es la voz del negro norteamericano para cantar esa musicalidad inusitada. Entonces, en ese sentido, Gastón Vaquero es un poeta negro, es un poeta mucho más negro que Nicolás Guillén, es negrísimo, aunque su ascendencia sea húngara, porque es su propia experiencia, el sufrimiento de su posición, la soberbia un poco safia del Sama Lima, el desagradecimiento. Eso es la negritud en Gastón Vaquero, y eso está en Testamento del Pez. El malecón de La Habana, sobre todo las personas que han tenido la dicha de ver ese malecón en vivo, por las noches es frecuente ver de pronto saltar un pequeño pez, hace una curva en el agua, y si recordamos la corta vida del pez y pensamos que en ese instante, casi de segundo, él ve la ciudad iluminada delante de él y él siente que va a morir, y ve esa ciudad que para él es la eternidad, para él es el paraíso. Él confiesa sus deseos, sus anhelos.